Es muy complicado ser el nuevo en el colegio, es muy complicado ser el nuevo en el equipo de fútbol y es igual de complicado ser el nuevo dentro de una empresa. ¿Hay alguna forma de facilitar la transición de un trabajo a otro? Vamos a ver. ¿Qué tal, equipo? Bienvenidos a Agiliza Text, un podcast de trabajo, agilidad y tecnología. Hoy vamos a hablar de esa etapa extraña que es la de ser el nuevo dentro de una empresa. Independientemente de a qué nivel estés entrando, hay una curva de aprendizaje que no hay manera de evitar. Hay mucha incertidumbre, desconocimiento del negocio y en concreto de tus tareas. Sin embargo, hoy te quiero contar algunas de las cosas que he podido aprender en más de una década trabajando y que me han servido montones para facilitar este proceso. Lo he vivido desde la perspectiva del empleador en mi propia empresa, como también lo he vivido siendo el empleado para otras compañías. Entonces, mi primera recomendación, que parece la más obvia, debes pedir una definición precisa de tu rol. Piensas que un rol que esté bien definido es lo más parecido a un mapa que puedes tener en el laberinto de tu nuevo trabajo. Y no tienes que quedarte solamente con la descripción literal de tus tareas. Tus responsables tienen que ser capaces de explicarte por qué tu trabajo es importante para la empresa y cómo esas tareas que estás haciendo contribuyen para el éxito del equipo y de la organización. Esto tiene que venir acompañado, por supuesto, de que te digan cuáles son las expectativas que hay sobre ti o sobre tu rol. Y de nuevo, no es solamente qué espera tu jefe o tu responsable de ti. También tienes que saber qué esperan tus compañeros o incluso cuáles son los niveles de calidad y de servicio que entran dentro de esa expectativa. En mi primer trabajo, que fue de programador, si bien yo apreciaba mucho la flexibilidad que tenía y la confianza, pues creo que me hizo falta también tener una hoja de ruta que fuese mucho más clara del alcance y de los deadlines que estaban asociados a cada entrega. Yo diría que incluso me hizo falta una priorización mucho más efectiva del trabajo, porque durante ese primer mes le dediqué muy poco tiempo a las cosas que eran mucho más importantes y eso al final se refleja en la calidad del trabajo, en la tranquilidad, en los tiempos de entrega. Y si se refleja en los tiempos de entrega, pues también se refleja en la confianza del cliente. Entonces es muy importante tener todo este tipo de cosas claras. Ahora, ¿cómo llevamos esta recomendación a la práctica? La de pedir una definición detallada del rol. Pues bueno, lo primero es pedir y revisar toda la documentación previa que haya dentro de la empresa. Es decir, cuando pides una definición detallada de tu rol, pues bueno, también tienes que pedir que además de que te listen las tareas, venga también la documentación previa que haya en la empresa y que esté relacionada, por supuesto, con tu trabajo. En segundo lugar, tienes que hacer preguntas clave a tus responsables como podrían ser: ¿cómo va la evaluación de mi rol, por ejemplo? ¿Cuáles son los departamentos con los que más relación tenemos y quiénes son los responsables de esas áreas para yo saber con quién tengo que estar comunicado? ¿Cuáles son las partes más complicadas asociadas a mi puesto? Y en tercer lugar, dentro de esta misma recomendación, aprovecha tu primera semana para pedir reuniones que sean uno a uno con los demás compañeros de tu equipo, para saber qué hacen, cómo lo hacen y por qué el trabajo que hacen tus compañeros está de algún modo relacionado con el tuyo. Yo hago mucho énfasis en este tema de los compañeros porque la época de los cubículos, ya eso se acabó. Es decir, las personas que están encasilladas en un solo puesto de trabajo, que creen que, bueno, que ellos mandando sus correitos ya todo está listo, eso ya no existe. Las personas que todavía tienen este concepto en la cabeza seguramente están por jubilarse. La empresa de hoy es una empresa que es dinámica, los equipos son cada vez más interdependientes y mientras más integrada esté la organización, más alta es la capacidad de esa organización para poder adaptarse frente a los cambios que son constantes. La segunda recomendación va directamente relacionada con los objetivos del rol. No hay nada peor que una persona que tiene poco tiempo en un trabajo que sentirse a la deriva. Sentir que lo que está haciendo no tiene ningún propósito y que simplemente le están asignando trabajo como de relleno, por decirlo de algún modo. El responsable tiene que ser capaz de decirte con muchísima claridad cuáles son tus primeros objetivos, al menos en el corto plazo. Esos objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser posibles de alcanzar para que no te frustres, por supuesto, y deben estar acotados en el tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo muy práctico. Digamos que acabamos de contratar a una persona que se llama, qué sé yo, Antonio. Entonces, Antonio
Como parte de tus responsabilidades está generar una presentación mensual para el comité de evaluación de resultados. Ese es el objetivo, ¿vale? Esa es la tarea con su objetivo. Antonio, te voy a enviar por un mail el Excel con los números correspondientes al mes de octubre. Luego, debes generar gráficos a partir de los datos de ese Excel y esos gráficos que acabas de generar tienes que llevarlos a la presentación. Y vas a tener que hacer un análisis cualitativo de los resultados de octubre en comparación con los del mes anterior. Luego, Antonio, te voy a enviar también una presentación antigua para que la uses como referencia. Antonio, la última parte de lo que te voy a decir y ya con esto te dejo tranquilo. El comité es dentro de 2 semanas, pero podemos poner una reunión este viernes para ver cómo vas y por supuesto, si tienes en el camino alguna duda, pregúntame. Entonces, fíjense cómo dije cuál es el objetivo, qué es lo que tiene que hacer con la presentación. Le envié recursos de referencia, le dije para cuándo es y básicamente me puse a la disposición para que en caso de que tenga alguna duda me pregunte. Algo así es lo mínimo que deberíamos exigir cuando se nos asignan tareas en un nuevo trabajo. Nosotros, por ejemplo, en la empresa de software contratamos a nuestro primer programador y para ese momento en verdad todo era muy desorganizado. Le pedimos que empezara a trabajar en un proyecto que hicimos para una amiga, pero no había un norte claro en ese proyecto. No teníamos para nada aterrizado el propósito de ese producto y muchas veces le pedimos al programador que hiciera cosas que no tenían mucho sentido. Este chico tuvo la valentía de levantar la mano y decirnos esto no está bien. Y el hecho de que esta persona nos haya dicho eso, en lugar de molestarnos, lo tomamos como uno de los mejores aprendizajes que podemos tener. Yéndonos a la otra cara de la moneda, los jefes, y sobre todo al principio, también están aprendiendo cómo hacer su trabajo. Y el feedback de sus equipos es parte importante de ese proceso. Entonces, la moraleja de esto es, no tengas miedo de exigir objetivos y tareas claras para tu rol, así sea tu primera semana de trabajo, porque con eso no solamente te evitas tú mismo dolores de cabeza, sino que ayudas a la organización a hacer mejor las cosas. Lo siguiente que quiero sugerirte es que sepas adaptarte a los cambios. El hecho de que necesites objetivos y tareas concisas no quiere decir que todo lo que te digan está escrito en piedra y que no va a cambiar nunca. Como dijimos al principio, las empresas de hoy tienen que ser dinámicas, ágiles, flexibles, etc. Por lo tanto, debemos entender que hay probabilidades muy altas de que nuestro rol o nuestras tareas cambien en el muy corto plazo. ¿Cómo se pueden ver, por ejemplo, estos cambios en la práctica? Vamos a seguir trabajando con Antonio. Vamos a decirle a Antonio, ya no nos vamos a dirigir al cliente de usted, sino que ahora lo vamos a tratar de tú. Entonces, ¿te acuerdas de todos los textos de redes sociales y páginas web en los que estuviste trabajando durante un mes y que entregaste ayer? Hay que cambiarlos todos, ¿vale? Otro ejemplo que también puede ser espantoso. Antonio, hay que rehacer todo el estudio de mercado desde cero, porque la dirección nos ha pedido incluir en el análisis a 2 nuevas empresas. Entonces, todo eso lo tenemos que echar a la papelera y empezar de nuevo. Estas cosas, equipo, pasan y gestionarlas es parte de nuestro trabajo. Entonces, si estás en tu primera semana o incluso en tu primer mes, o si tienes 5 años en la empresa, tienes que abrazar el cambio porque ya luego con el tiempo vas a tener oportunidad de analizar si hay formas más eficientes de hacer las cosas, reducir un poco el caos. Pero en cualquier caso, trata siempre de mantener una actitud positiva ante este tipo de situaciones, por ponerles algún nombre. Las últimas 2 recomendaciones son recomendaciones de prudencia. La primera es, ten paciencia antes de hablar. Yo sé que estás ansioso o estás ansiosa por demostrar que sabes mucho, por demostrar que eres capaz, pero créeme, si tienes habilidades y confías en esas habilidades, oportunidades te van a sobrar para mostrarle a la gente que realmente eres una pieza valiosa para el equipo. Pero cuando estamos empezando, hay muchas dinámicas internas que todavía no entendemos bien. No sabemos dónde hay tensiones, no entendemos las relaciones de poder dentro de la empresa, no sabemos muy bien todavía el 100% de las prioridades del negocio ni de las áreas en concreto. Entonces, el tema de la política empresarial no es tan espantosa, por supuesto, como la política nacional tradicional, pero de igual manera existe. La política empresarial existe y tienes que tomarte tu tiempo para entenderla y para poder moverte
sin tener que meterte en situaciones que pueden ser totalmente evitables. La última recomendación, totalmente relacionada con lo anterior, es que preguntes mucho y pidas feedback. Pregunta mucho y pide feedback. Tu responsable sabe exactamente lo que necesita de ti. Sabe exactamente cuando algo cumple con las expectativas y cuando no. El peor miedo que puede existir dentro de una empresa es el miedo a preguntar. Yo prefiero que llegue alguien nuevo de mi equipo y me pida una reunión de media hora, de una hora, lo que sea, para aclarar una lista de dudas, a que espere hasta el final del ciclo de trabajo con trabajo mal hecho que se pudo haber evitado. Y asimismo, periódicamente tienes que pedir feedback. Pregunta qué debes mejorar y qué estás haciendo bien. De una sesión de feedback, gana la empresa, ganas tú. En el sentido de que con esa información tú vas a ser capaz de corregir lo que debas corregir y de mantener lo que debas mantener. La empresa va a tener un empleado mucho más ajustado a las necesidades del negocio y tú te vas a volver un profesional mucho más capaz en el área en la que te desarrolles. Entonces, equipo, lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte, darle me gusta y enviárselo a alguien que creas que esto le puede ser útil. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.